¿Qué pasaría si la historia que pensabas que conocías no fuera toda la historia? La Gilbertona nos hizo reír, nos sorprendió y, de alguna manera, siempre decía exactamente lo que sentía, sin filtros, sin miedo. Pero mientras nosotros estábamos ocupados convirtiendo sus frases en memes, alguien más la estaba transformando en algo completamente distinto. Una marca, un negocio, tal vez incluso una mina de oro. Hoy, vamos a levantar el telón sobre Pavel Moreno, el hombre detrás de la cámara, el llamado manager, y tal vez, solo tal vez, el que más se benefició del ascenso y la caída de Gilbertona. Si quieres saber la verdad, no solo los clips virales, dale like, suscríbete y hablemos de lo que realmente sucedió. El 14 de marzo de 2024, el mundo recibió una noticia desgarradora. Pavel Moreno, el representante y amigo de toda la vida de Gilbertona, compartió con el público que ella había fallecido. Pavel, que había estado a su lado durante gran parte de su camino, estuvo allí para ofrecer un vistazo a los últimos días de una mujer que había cautivado los corazones de tantos. La noticia fue un shock para muchos, especialmente para aquellos que la conocían no solo como una personalidad local, sino como alguien cuya presencia parecía iluminar cualquier habitación que entrara. Ella era más que una figura en una pantalla. Era un testamento vivo del poder de la conexión, el humor y la fuerza. Su partida dejó un vacío no solo en la comunidad, sino en los corazones de todos los que alguna vez fueron tocados por su espíritu único. Gilbertona no solo era una leyenda en su ciudad natal, era una fuerza cultural, con su energía vibrante que la convirtió en una figura inolvidable, tanto en los círculos locales como en los de las redes sociales. Pero como los que estaban cerca de ella, como Pavel, sabían demasiado bien, había más en su vida que las risas y los momentos públicos de alegría. Probablemente recuerdas que poco antes de su fallecimiento, comenzó a circular un video, uno que de inmediato generó preocupación en las redes sociales. En él, se la veía visiblemente enferma. Su energía era baja, su cuerpo frágil. Y no era solo su apariencia lo que preocupaba a la gente, era lo que decía. Frases como, todos tienen que morir, ya no sonaban como su habitual humor irreverente. Sonaban finales, como una despedida. Fue desgarrador, y naturalmente, la especulación sobre su salud se intensificó. El silencio que siguió solo lo hizo peor. La gente no sabía qué creer. Tratando de calmar la tormenta, su manager y cercano compañero Pavel Moreno intervino. Tranquilizó a los fanáticos diciéndoles que ella seguía con nosotros, que estaba estable pero lidiando con algunos problemas de garganta. Y por un momento todos respiramos un poco más tranquilos. Después de todo, fue Pavel quien había estado a su lado en tantas situaciones. Él entendía lo querida que era y lo rápido que la desinformación podía descontrolarse. Pero entonces apareció la Gilbertona y, fiel a su estilo, acabó con todo con un mensaje ardiente que solo ella podía entregar. Miró a la cámara y con ese tono inconfundible, igual de regañona que hilarante, declaró: ¿Cómo diablos ya estoy muerta? Esa era ella, fiera, sin disculpas, y por supuesto, directa. No se contuvo, llamando a las personas que usaban su nombre para conseguir fama, para ganar seguidores difundiendo falsas noticias sobre su muerte. Estoy más viva que nunca, soltó, y se sentía el fuego detrás de esas palabras. Ese momento, que resultó ser una de sus últimas apariciones públicas, fue un recordatorio tan claro de quién era realmente. Incluso frente a la enfermedad y los rumores, aún tenía la fuerza para hablar directamente a su audiencia. Y no solo hablar, mandar. Se adueñó del momento, invirtiendo la narrativa como siempre lo hacía, convirtiendo algo trágico en algo inconfundiblemente suyo. No iba a dejar que nadie escribiera su final antes de que ella estuviera lista. En ese último video, habló directamente a sus fans,
las personas que genuinamente se preocupaban por ella. Querido público, este video es para todas las personas que me conocen. ¿Cómo demonios saben que ya estoy muerta? Aquí estoy, todavía viva. No intenten hacer dinero conmigo, porque estoy más viva. Aquí estoy, viva, gracias a Dios. Fue crudo, fue real, y fue tan profundamente Gilbertona. En los últimos días de su vida hubo una profunda lucha personal, una batalla no solo con su salud, sino con el inevitable final que se acercaba rápidamente. Pavel habló sin rodeos sobre las medidas que tomaron, tratando todo lo posible para salvarla. Dijo: hicimos todo lo que pudimos. Trajimos médicos, medicinas, y hicimos todo lo que pudimos, pero los médicos nos dijeron que no había mucho más que pudieran hacer. Hay una cierta impotencia en esas palabras, un recordatorio de cómo, incluso con todo el amor, cuidado y tecnología del mundo, algunas cosas simplemente están fuera de nuestro control. Es un sentimiento que cala hondo para cualquiera que haya estado en una situación similar, sabiendo que, a pesar de los mejores esfuerzos, no hay nada más que hacer sino esperar. Tan doloroso como fue, Pavel y el resto de sus seres cercanos tomaron la decisión de llevar a Gilbertona a su casa después de que su condición empeorara. El pronóstico había sido sombrío, y a pesar de todos los esfuerzos por darle la mejor atención posible, estaba claro que no se recuperaría. Fue en su propia casa, rodeada de vistas y sonidos familiares, donde Gilbertona dio su último aliento alrededor de las 7 de la mañana de ese fatídico día. Para alguien que había vivido su vida tan públicamente, fue conmovedor pensar que se iría en silencio, en la comodidad de su propio espacio, lejos del bullicio del mundo que una vez navegó tan alegremente. Lo que sorprendió a muchos, incluidos sus leales seguidores, fue lo que Pavel compartió sobre el comportamiento de Gilbertona en esos últimos momentos. Siempre había sido conocida por su personalidad arrolladora, pero en sus últimos días apenas hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo descansando, y fue difícil reconciliar esa imagen de quietud con la mujer que una vez fue un torbellino de energía y risas. Pero luego ocurrió algo notable, algo que sorprendería a todos los que lo escucharon. Mientras Gilbertona yacía allí, comenzó a hablar con personas que ya habían partido mucho antes que ella, incluidos sus propios padres. Este detalle sorprendió a muchos, pero también transmitió una cierta sensación de consuelo. Era como si, en esos últimos momentos, hubiera tendido un puente entre este mundo y el próximo, alcanzando a aquellos que ya se habían adelantado. Algunos podrían encontrar esto un poco escalofriante, pero también hay algo profundamente humano en ello, esta conexión con los que vinieron antes que nosotros, incluso cuando enfrentamos nuestro propio final. Lo que realmente añadió un toque surrealista a esta experiencia fue la historia que Gilbertona compartió sobre su madre. Según ella, su madre incluso le había puesto inyecciones para ayudar con la hinchazón en sus piernas. Es uno de esos extraños y tiernos momentos que nos obliga a reflexionar sobre las profundas maneras en que nos aferramos al amor y al cuidado, incluso cuando estamos al borde de la partida. Es como si, a pesar de la inevitabilidad de la muerte, todavía existieran estos hilos de conexión, estos últimos gestos de amor, que nos ayudan a enfrentar lo desconocido. Gilberto Salomón Vázquez, conocido por sus millones de seguidores como La Gilbertona, falleció a los 88 años en Culiacán, Sinaloa, después de un breve pero intenso período de dificultades de salud. Su muerte, que había sido tema de rumores y preocupación durante varios días, fue confirmada por nada menos que Pavel Moreno, el líder de Los Alegres del Barranco y uno de los amigos más cercanos de Gilbertona. Y fue su amigo de toda la vida y manager, Pavel Moreno, quien compartió la noticia de la manera en que solo alguien cercano a ella podría hacerlo. Con el corazón pesado y en un tono que decía más que las palabras mismas, publicó un breve video que simplemente decía:
Ahora ya pueden decir que ella falleció. Esa línea golpeó como un trueno para los millones que la seguían, la querían y reían con ella. Pavel, quien muchos de ustedes también conocen como la voz y acordeonista de la banda Los Alegres del Barranco, había estado al lado de Gilbertona, no solo como su manager, sino como una de las pocas personas que realmente la veía, que la cuidaba en sus últimos años. En el video que publicó para confirmar su muerte, se podía ver que no fue fácil para él. Su voz estaba firme, pero el dolor estaba justo debajo de la superficie. «Chicos, Gilberto falleció hace aproximadamente 1 hora. Ahora ya pueden decir que Gilberto está muerto». Y así terminó una era digital. Pavel compartió que Gilbertona será sepultada en la funeraria Moré en Culiacán, Sinaloa. Para cualquiera en la comunidad que la quiso, que quiera despedirse o simplemente estar presente, allí será donde esté. También mencionó algo que realmente me quedó grabado. Justo el día anterior, había hablado con ella. No se veía bien. Él lo notó. Aunque la conversación fue breve, aunque las palabras ya eran difíciles de encontrar en ese punto, aún existía esa conexión, ese conocimiento silencioso. Y ahora, como Pavel dijo con tanto cuidado, la Gilbertona ya está descansando en paz. Lo que hace todo esto tan conmovedor es lo querida que era. Pero detrás de todo eso había alguien real, alguien audaz, hilarante, salvajemente irreverente, pero también profundamente humana. Pavel lo sabía mejor que nadie, y nos pidió que la recordáramos de la manera en que ella habría querido ser recordada. Era una persona excepcional. Debemos recordarla con cariño y alegría, porque ya sabemos cómo era. Y tiene razón. Sabemos cómo era. Y no había nadie como ella. En los días previos a su fallecimiento, Pavel había compartido que ella había estado luchando contra complicaciones de neumonía. Era grave, aunque Gilbertona misma lo minimizó en los pocos momentos que pudo aparecer nuevamente en las redes sociales. Incluso hubo un video que circuló, mostrándola acostada en la cama, visiblemente débil. No se veía como ella. Pero de alguna manera, incluso entonces, tranquilizó a sus seguidores. Aseguró que no se sentía tan mal. Era el tipo de humor desafiante que siempre tuvo. Pero poco después, lo peor se confirmó. El anuncio de Pavel, lleno de emoción cruda, fue compartido ampliamente en las redes sociales, especialmente a través de un video profundamente conmovedor que lo mostraba diciendo un último adiós a su querida amiga. En el video, se puede ver a Pavel, visiblemente afectado, de pie junto a la tumba de Gilbertona, arrojando rosas sobre ella en un gesto simbólico de amor y despedida. A medida que el video avanza, Pavel toma una botella de su bebida cola favorita, una que ella solía bromear que amaba tanto como la vida misma, y la coloca suavemente junto a su lugar de descanso. Sus palabras fueron simples, pero el dolor detrás de ellas era inconfundible. Hicimos todo lo que pudimos, pero no había mucho más que hacer. Al verlo lamentarse, no pudimos evitar sentir el peso de esta pérdida, no solo por la figura pública que todos conocían, sino por el amigo que había estado a su lado durante tanto tiempo. Gilbertona, o Salomón Vázquez, como lo conocían los más cercanos a él, saltó a la fama en 2014 como una figura única en el mundo del entretenimiento digital. Su enfoque sin restricciones hacia la vida y sus comentarios sin filtros, a menudo cómicos, sobre todo, desde la vida diaria hasta temas que muchos evitarían, lo convirtieron en un éxito en plataformas como TikTok, donde acumuló más de 3 millones de seguidores. La gente se sintió atraída por su autenticidad y valentía. Él era inconfundiblemente él mismo, y eso lo hacía relatable para muchos. Pero, aunque mucha gente lo conocía por sus videos, había mucho más en él. Su relación con Pavel Moreno, que abarcó muchos años, es un testimonio de ello. No muchos conocían la historia detrás de su vínculo, pero en una entrevista de 2020, Pavel se abrió sobre su larga amistad. Recordó que conoció a Gilbertona cuando era solo un adolescente.
y aunque al principio se sintió intimidado por su personalidad única, no pasó mucho tiempo antes de que formaran una amistad cercana que duraría años. Hay algo tan poderoso en estas amistades, ¿no crees? Cómo dos personas pueden venir de mundos tan diferentes, pero compartir un profundo respeto mutuo y afecto. En el caso de Pavel y Gilbertona, su conexión estaba arraigada en años de experiencias compartidas, risas y, por supuesto, su trabajo en el mundo del entretenimiento. Pavel reveló en su entrevista de 2020 que, aunque al principio había sido algo cauteloso con Gilbertona debido a su estilo audaz y a veces abrasivo, finalmente llegó a ver la profundidad y calidez detrás de la fachada a menudo ruda de su amigo. Y eso es lo que realmente hacía a la Gilbertona tan especial, ¿verdad? No era solo otro influencer, era una persona con capas, un personaje que no encajaba perfectamente en ninguna caja. Su franqueza era su encanto, su forma de cortar el relleno y abordar las cosas de las que la mayoría de las personas huye. Ya fuera sus conversaciones sinceras con Pepe Garza, donde se abría sobre su vida y su pasado, o sus innumerables otros momentos virales, Gilbertona era una experta en mantener la realidad. Si alguna vez has navegado por las redes sociales y te has encontrado con la Gilbertona, ya sabes que no se trataba de una personalidad común de Internet. Gilberto Salomón Vázquez tenía un estilo único, agudo, sin censura, a menudo hilarante y siempre, siempre auténtico. Pero detrás de la presencia audaz y los videos virales, había una historia más tranquila de amistad, una que merece tanta atención como la otra. Es una historia que comienza no con la fama, sino con algo mucho más ordinario y, de alguna manera, más hermoso. Verás, Gilberto y el músico Pavel Moreno en realidad vivieron en la misma zona durante años. Se habían cruzado varias veces, pero no fue hasta que Pavel fue mayor, ya adulto, que su verdadera amistad comenzó a tomar forma. Todo comenzó, como Pavel compartió alguna vez, con un momento fácil de imaginar. Un día caluroso. Estaba sentado fuera de la casa de sus padres en Tierra Blanca, el mismo barrio donde vivía Gilbertona. Vio a Gilberto caminando descalzo, medio tomando el sol en el calor, y algo sobre el momento lo hizo acercarse. Le ofreció una coca fría. Ese simple gesto encendió una chispa. Gilberto se sentó, tomó la bebida y, como lo dice Pavel, empezó a quejarse. Esa queja rápidamente se convirtió en charla, y los dos siguieron conversando hasta que, eventualmente, Gilberto se alejó. Pero no terminó ahí. Pavel comenzó a pasar por su casa, a saludarlo, a invitarlo a almorzar. No eran grandes eventos dramáticos, eran el tipo de intercambios cotidianos que lentamente, de forma natural, construyen un vínculo. Y de ese vínculo, sucedió algo totalmente inesperado. Pavel comenzó a grabar videos de Gilbertona, no con ningún gran plan, solo capturando esas conversaciones salvajes, sin filtro, esa actitud inconfundible. Y cuando empezó a subir esos clips a YouTube, algo hizo clic. A la gente le encantó. Las vistas subieron, los comentarios llegaron, y así, Gilbertona se convirtió en un fenómeno de Internet. Su estilo sincero, su enfoque sin filtro sobre la vida, lo hizo destacar en un mundo lleno de pulido y pretensiones. Lo fascinante de esto, sin embargo, es que Pavel no solo aprovechó ese éxito, se sumergió, con todo. Reconoció lo que Gilbertona tenía, esa rara habilidad para conectar realmente con la gente. Así que intervino como una especie de manager, ayudándole a convertir esos momentos en algo sostenible. Monetizó el contenido, construyó una estrategia en torno a ello. Y con eso, la vida de Gilbertona comenzó a cambiar. No solo con la fama, sino con mejoras reales. Mejoró su hogar. Finalmente se mudó a una zona más tranquila, a una casa construida a su gusto, donde podía disfrutar de un poco de paz, un poco de comodidad, algo que no siempre había sido parte de su vida. Esos últimos años se vivieron con cuidado. Gracias al continuo apoyo de Pavel,
Gilberto tuvo acceso a atención médica adecuada, estabilidad financiera y, sobre todo, a alguien que genuinamente se preocupaba por él. Es fácil olvidar, en todo el ruido de las redes sociales, que detrás de la cámara había un hombre que, como cualquiera, necesitaba cuidado y compañía. Pavel le dio eso. Cuando Gilbertona falleció el jueves 14 de marzo, fue un golpe fuerte. Para los fanáticos, significó la pérdida de un ícono digital, pero para Pavel fue profundamente personal. Había caminado con Gilberto a través de lo bueno, lo desordenado y lo difícil. Una vez dijo de su amigo: «Es una buena persona en el fondo, pero tiene una forma que no todo el mundo puede manejar». Y eso dice mucho. Pero ahora, más de un año después del fallecimiento de Gilbertona, el nombre de Pavel Moreno ha vuelto a los titulares, y no por las razones que muchos de nosotros podríamos haber esperado o deseado. Esta última semana ha sido particularmente extraña e inquietante. Durante una presentación en vivo del grupo sinaloense Los Alegres del Barranco, un momento sorprendió a la multitud e inmediatamente encendió una tormenta en línea. En el proyector del lugar aparecieron imágenes de nada menos que Nemesio Oseguera Cervantes, ampliamente conocido como El Mencho, el elusivo y poderoso líder del Cartel de Nueva Generación de Jalisco, o CTNG. Casi de inmediato, Internet reaccionó con confusión, críticas y alarma. ¿Por qué se honraba a una figura del cartel en el escenario? Y más aún, ¿cuál era el papel de Pavel Moreno en todo esto? Fue una pregunta que golpeó especialmente fuerte para aquellos que recuerdan a Pavel como el hombre detrás de la cámara, el amigo y manager que ayudó a dar forma al legado digital de la Gilbertona. No era solo un colaborador, era alguien que había estado al lado de Gilbertona en sus últimos años, guiando con cuidado su creciente fama con una mezcla de afecto, humor y conocimiento estratégico. Grababa sus historias, editaba sus clips y ayudaba a convertirla en una sensación. Así que ver su nombre ahora envuelto en controversia es más que inquietante. Es desorientador. La actuación en cuestión desató una oleada de reacciones negativas, no solo de fanáticos sorprendidos, sino también de autoridades y comentaristas que vieron en ello algo más serio que un mal juicio. Las acusaciones llegaron rápidamente, sugiriendo que Pavel estaba haciendo más que simplemente tocar narcocorridos, el controvertido género conocido por sus canciones sobre figuras vinculadas al crimen organizado. Algunos ahora creen que está promoviendo activamente o incluso defendiendo al CTNG, una acusación que tiene fuertes implicaciones tanto sociales como legales. Las autoridades de Jalisco no tardaron en responder. Tras el homenaje a El Mencho, emitieron declaraciones públicas firmes, levantando banderas rojas sobre las posibles conexiones de Pavel con el cartel. No fueron comentarios casuales, vinieron con peso, añadiendo una capa de escrutinio oficial a lo que ya se había convertido en una tormenta en redes sociales. Y para aquellos de nosotros que seguimos la carrera de Pavel desde sus primeros días, especialmente su tiempo con Gilbertona, este cambio de percepción ha sido difícil de procesar, porque el Pavel que conocíamos no era un provocador que perseguía los titulares. Era el tipo que se sentaba al sol con Gilbertona, le daba una coca fría, escuchaba sus historias y ayudaba a convertir esos momentos en contenido que resonaba con millones. El humor era crudo, el lenguaje a menudo sin filtro, pero la conexión parecía genuina. Había una especie de calidez en esos videos, una celebración de la personalidad sobre el pulido que hacía que la gente se preocupase. Lo que resulta inquietante ahora es lo rápido que parece desmoronarse ese legado. Después de la muerte de Gilbertona, Pavel no se retiró a la vida privada ni desapareció discretamente de la vista pública. En cambio, se sumergió en su carrera musical con Los Alegres del Barranco, una banda ya conocida por sus narcocorridos. Con el tiempo, ese camino se volvió más provocador. Ya fuera por estrategia, creencias o algo más,
Las elecciones artísticas de Pavel comenzaron a alinearse con imágenes y narrativas que conllevan consecuencias en el mundo real, y aunque los narcocorridos han ocupado durante mucho tiempo un espacio controversial, oscilando entre el folclore y la glorificación, este último incidente no solo coqueteó con el borde, lo cruzó. Proyectar imágenes de un líder de cartel buscado durante un show en vivo no es solo provocador, es peligroso, especialmente en una región donde la música, la política y la violencia siempre han estado incómodamente cerca. Entonces, ¿realmente Pavel fue solo un amigo devoto o vio a la Gilbertona como un trampolín hacia algo más grande? Con todo lo que ha sucedido, es difícil decir dónde termina la lealtad y comienza el negocio. ¿Qué piensas tú? ¿Explotó Pavel su amistad por fama y fortuna o fue todo parte del juego? Deja tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y si te gustan los análisis profundos como este, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente.